Edificio Oscar City, en pleno centro de la ciudad. Cerca de todo, diseño y confort y las primeras calidades. Cocinas amuebladas. Últimas viviendas disponibles. Infórmate y reserva tu vivienda en Mar Real Estate en calle Real 22B o llámanos al 956-042-233 o 685-511-266. Recuérdalo, edificio Oscar City, diseño y confort en pleno centro de la ciudad, con la garantía de la constructora Iposa. La titular del juzgado número 6 de instrucción de nuestra ciudad ha dictaminado la reapertura del caso por la muerte de 14 inmigrantes en España durante el 6 de febrero de 2014, procesando por ello a los agentes de la Guardia Civil implicados en el hecho. Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil no se ha querido valorar el auto de procesamiento al estar activa la fase judicial, pero se muestra la solidaridad de esta plataforma con los agentes y se reclama un protocolo de actuación en estos casos. La antigua cárcel de Los Rosales no se reformará para albergar a los menores extranjeros no acompañados. Es una de las 11 cuestiones debatidas en el Pleno de la Asamblea de este miércoles, que ha tratado, entre otros, la modificación de las bolsas de trabajo del Ayuntamiento, las políticas de educación del Ministerio o la reforma de la zona de Azcárate y aledaños. Reiterar ante el Gobierno de la Nación la necesidad de afrontar de manera decidida la singular problemática de los menores extranjeros no acompañados en nuestra ciudad y ello a través, entre otras, de las siguientes medidas: reagrupación familiar en su país de origen y entorno, traslado a la península de aquellos que no puedan ser reagrupados al objeto de que el número de menores no acompañados no superen la capacidad del centro de acogida de nuestra ciudad, construcción de un nuevo centro en un lugar adecuado. Y el director provincial de Educación, Javier Martínez Alonso, ha recibido esta mañana a un grupo de padres de autismo. Ceuta les ha trasladado que las gestiones para contratar personal estructural comenzaron el año pasado sin éxito ante la situación derivada del bloqueo político, pero sí ha señalado que las primeras contrataciones del plan de empleo serán profesores de apoyo. Como un máximo del 1 a principios de noviembre serían cuando la primero personal que trabajara en plan de empleo serían para estos niños, en un principio. Sí. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de miércoles. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Tal y como les venimos contando desde anoche en www.ceutatv.com, la juez María de la Luz Lozano Gago ha dictaminado la reapertura de las investigaciones por los sucesos del 6F en el Tarajal. La magistrada acusará a los guardias de delitos de homicidio imprudente y de negación de auxilio. Las penas podrían oscilar entre 1 y 4 años de prisión por homicidio imprudente, entre 3 y 6 de inhabilitación por comisión de estos homicidios en el ejercicio profesional, una multa económica de entre 3 y 12 meses y suspensión de empleo y sueldo por un periodo de entre 6 meses y 2 años.
Las reacciones a la reapertura del caso del Tarajal no se han hecho esperar. Fuentes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil han evitado pronunciarse sobre el auto de procesamiento contra los agentes del Instituto Armado al tratarse de un tema judicializado, pero han vuelto a poner el acento en la falta de un protocolo que indique claramente cómo se tiene que reaccionar ante situaciones como estas. Unas situaciones, cuentan las fuentes consultadas, que podrían evitarse de existir esta hoja de ruta. La decisión del juzgado número 6 de la Ciudad Autónoma de reabrir la causa por el 6F y procesar a los agentes de la Guardia Civil implicados en aquel hecho ha suscitado ya las primeras reacciones. Concretamente, desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil se ha evitado valorar el auto de procesamiento al tratarse de un proceso judicial en marcha, pero se ha querido resaltar el apoyo a los compañeros que tendrán que sentarse en el banquillo. Una situación, la de estos agentes, que podría haberse evitado, como el suceso en sí explican las fuentes consultadas por Ceuta Televisión. Si hubiésemos tenido un protocolo de actuación que especifique cómo hay que trabajar en estas circunstancias, posiblemente se habrían evitado esas muertes y con total seguridad el quebranto personal y familiar, el infierno por el que están atravesando estos compañeros desde aquel día. Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil se explica que ante una situación como esta prácticamente lo que nos queda es dejarnos llevar por el instinto o tratar de contener la entrada masiva como se pueda o echarnos a un lado. Prácticamente lo único que nos queda es rezar para que no nos toque un suceso de estos, dicen. El caso es que ningún ministro de Interior, ni con anterioridad al suceso ni con carácter posterior, ha querido posicionarse con estas órdenes por escrito. Esta es una de las principales demandas de los colectivos profesionales de la Guardia Civil, al margen de la mayor presencia de medios humanos y materiales en el perímetro fronterizo. Los hechos ocurrieron en las primeras horas del 6 de febrero de 2014, cuando un grupo de subsaharianos trató de alcanzar a nado la playa del Tarajal desde Castillejos. 14 fallecieron ahogados. Pocos días después comenzaba el recorrido judicial del caso, al imputarse a los 16 agentes por denegación de auxilio, un caso que, tras cerrarse en un primer momento con la absolución de los agentes, ha vuelto a reabrirse tras una serie de recursos planteados por la acusación particular, ejercida en este caso por el letrado hispano-chileno Gonzalo Boyé. Y vamos ahora con la sesión plenaria correspondiente a este mes de septiembre, que se ha celebrado este miércoles a raíz de la propuesta del Partido Socialista de creación de un departamento de urgencias sociales. Previo debate plenario y por unanimidad, el Pleno de la Asamblea ha aprobado la creación de un protocolo de atención de urgencias sociales que funcionará coordinando diferentes estamentos las 24 horas, los 365 días del año. La actividad plenaria del PSOE de este martes ha logrado que se aprueben varias propuestas que se traducirán en medidas como la reforma de la zona de la Plaza de Azcárate y aledaños, que a juicio de los socialistas se encuentra en un estado de serio deterioro. Esta propuesta es una propuesta que se ampara en que se mejore una serie de dotaciones como el propio mobiliario urbano, pero también hay que hablar del alumbrado público, hay que hablar del acerado, hay que hablar del asfaltado, hay que hablar en general de la situación de abandono que se encuentra en estos momentos. Una propuesta que ha estado apoyada por Vox, quien ha remarcado la necesidad también de trabajar en la zona del mercado de Real 90 o del Colegio Lope de Vega. Apoyamos esta propuesta además porque vemos que nos haría falta en la ciudad autónoma un plan de reurbanización de la ciudad equilibrado además, porque vemos que se va haciendo las cosas como a salto. De pronto Gran Vía, de pronto el Polifuncional del Príncipe, y que un poco se viste un santo, se desviste a otro y no hay como un criterio y una estrategia delimitada. Además, los socialistas acudían al Pleno con una propuesta para la creación de un departamento de urgencias sociales que estuviera disponible para atender necesidades las 24 horas, los 365 días del año. Una propuesta a la que han sumado la enmienda de Vox, que amplía la del PSOE. En resumidas cuentas, señor Ruiz, lo que usted, parte de lo que usted pide en su enmienda ya existe. Sería un verdadero problema, bajo nuestro punto de vista, que no existiera nadie para atender una situación de estas características que usted plantea, relativa a un incendio, derrumbamiento, accidente de circulación. Tenemos bomberos, tenemos policías, tenemos ambulancias, tenemos profesionales de muchas áreas para atender estas emergencias sociales, así como profesionales, propiamente dicho, del ámbito social, que con un reglamento detrás pueden atender necesidades sobrevenidas de estas catástrofes.
El Gobierno del Partido Popular ha aprobado la medida, transformándola de departamento a protocolo organizativo que cubriera esa necesidad asistencial de 24 horas y que permita una coordinación entre diferentes estamentos implicados. Para este protocolo nosotros queremos también crear una figura que esté permanentemente atenta, como dice usted, las 24 horas, los 365 días del año. Si es con un plus de disponibilidad, pues con un plus de disponibilidad, pero que siempre haya una persona atendida. Y además crear también los recursos materiales que podríamos necesitar para todo eso. Esta medida ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos de la Asamblea. La prisión de Los Rosales no se convertirá en un centro de acogida para los menores extranjeros no acompañados, tal y como proponía Vox. En su lugar, el Pleno ha acordado con los votos de PP y Vox mejorar las instalaciones de La Esperanza de forma temporal y pedir al Gobierno de la Nación que construya un centro nuevo, además de convocar una comisión integrada por todos los grupos políticos para tratar el tema. Vox, además de relatar los motivos por los que considera que la situación de los MENA se ha vuelto extrema, ha señalado que las condiciones de las instalaciones no son las adecuadas, porque no estaban concebidas para la función a la que se dedica, reclaman más personal y un centro mejor. La Gran Vía costó 8 millones de euros, la Gran Vía puede ser el ejemplo perfecto para justificar cualquier gasto. Y seguro que la construcción de un centro nuevo cuesta menos que la obra de la Gran Vía. Por eso nosotros lo que pedimos es pedimos que se adecue la prisión la antigua prisión de Los Rosales, el antiguo centro penitenciario. El PSOE ha puesto en duda la titularidad de la antigua prisión de Los Rosales y ha repasado la historia de la migración infantil en Ceuta, señalando que de esta deriva la falta de condiciones del centro de realojo temporal, que ha conducido a situaciones como el empleo de iglús. Sin embargo, no apoya la propuesta de Vox por considerar que estigmatizaría a los menores inmigrantes. No estamos a favor del planteamiento que hace Vox en esta propuesta, de utilizar la antigua cárcel para que se ubiquen allí esta población o esta migración infantil, porque, entre otras cosas, sería una estigmatización de estos migrantes infantiles. Por tanto, nosotros no vamos a apoyar esta propuesta. MDC ha criticado la propuesta por considerarla demagógica, señalando que podría haber alcanzado un consenso si hubieran pedido de forma realista más recursos. Además, consideran erróneo equiparar a menores migrantes con delincuentes. En el fondo de la cuestión, que es lo que nosotros hemos tratado, la solución no nos parece que sea la de encerrarlos en una cárcel, que al final es lo que ustedes vienen a pedir y vienen a decir. Le ha faltado decir y echamos la llave y la tiramos al mar y se acabaron todos los problemas. Esa no puede ser la solución. Caballos, por su parte, ha reiterado que la Esperanza no reúne condiciones. Ha llamado la atención sobre por qué Vox no ha exigido al Gobierno que desarrolle el proyecto de nuevo centro de menores que está redactado, y también ha criticado que se denuncie que los menores están en la calle cuando no se les escolariza. Igual hay que hacer la reflexión al contrario, señor Verdejo. Igual es que la ciudad es la que falla. Igual haciendo una oferta interesante a los menores estarían en un centro con las condiciones, con el personal suficiente, con los recursos suficientes, escolarizados, viendo que su formación puede tener perspectivas de futuro, participando en las competiciones deportivas de la ciudad. Mabel Deu ha reconocido que las condiciones de la Esperanza no son las oportunas, pero ha señalado que reformar Los Rosales costaría entre 6 y 7 millones de euros y el solar ahora no es de titularidad municipal. Ha ofrecido una transaccional para mejorar las instalaciones y eventualmente pedir al Gobierno de España que construya un nuevo centro. Reiterar ante el Gobierno de la Nación la necesidad de afrontar de manera decidida la singular problemática de los menores extranjeros no acompañados en nuestra ciudad y ello a través, entre otras, de las siguientes medidas: reagrupación familiar en su país de origen y entorno, traslado a la península de aquellos que no puedan ser reagrupados al objeto de que el número de menores no acompañados no superen la capacidad del centro de acogida de nuestra ciudad, construcción de un nuevo centro en un lugar adecuado. Se convocará una comisión monográfica para tratar el tema, al que están invitados todos los grupos políticos. Con esta enmienda, la votación de la propuesta se ha saldado con la aprobación, gracias a los votos favorables de PP y de Vox. MDC y PSOE han presentado propuestas, ambas aprobadas por el Pleno de la Asamblea, para que los próximos años se modifiquen las bolsas de trabajo en dos aspectos. Los localistas han pedido que se actualicen y abran algunas que llevan 10 años cerradas, mientras que los socialistas lo han hecho para que se adecúen las titulaciones académicas a las competencias a desarrollar en estas.
MDC ha denunciado que hay unas 15 bolsas de trabajo que llevan hasta 10 años sin abrirse y por lo tanto sin renovarse y dar acceso a nuevos titulados a trabajo que, aunque no sea permanente, permite dotar de ingresos y experiencia a estas personas. La bolsa más antigua de todas ellas es del año 2008. Hay muchas personas que quieren tener la oportunidad de empezar a trabajar a través de estas bolsas, a las que se les está privando de la misma, y lo único que se está consiguiendo al mantenerlas es que las pocas personas que ya la forman, porque después de tantos años también hay quien afortunadamente ha aprobado una oposición y ya tiene un empleo estable, es que exista solamente una rotación entre quienes están dentro de esa bolsa desde ese momento. Situaciones como la bolsa de trabajo de Anja Vicesa, a la que se presentaron unas 7.000 ceutíes, son, a juicio de MDC, una muestra de las enormes expectativas que crean estas ofertas de empleo. Por su parte, Mohamed Dalí ha pedido a que el Gobierno cambie de política con respecto a este recurso de la Administración y, en consenso con los sindicatos, que se activen nuevas bolsas de empleo. Ustedes tienen una responsabilidad en todo esto de lo que está pasando. Ustedes no han congelado esa oferta pública, teniendo la posibilidad, pese a la tasa de reposición, de cubrir las vacantes en los servicios esenciales. No solamente no lo han hecho, sino que además las bolsas de trabajo pues prácticamente han estado congeladas. Y entonces, esta es la primera reflexión. El Gobierno debería cambiar un poco de actitud en todo lo que se refiere a la oferta pública de empleo y, evidentemente, en relación a las bolsas de trabajo. Vox considera inviable que se mantengan bloqueadas estas bolsas de empleo, pero ha pedido que se cambien algunos parámetros en la gestión para evitar que se generen expectativas que no se cumplan. También tenemos un problema importante al no contar con una RPT que especifique realmente cuáles son las funciones o las características de los puestos que se necesitarían o que se encuentran vacantes o que son necesarios cubrir. Entiendo que eso es una demanda importante a resolver por parte de este Pleno y, por supuesto, también por parte del Gobierno de la ciudad, en aras de que estas bolsas de trabajo realmente sean operativas y satisfagan la necesidad que en momentos puntuales pueda tener la Administración. Alberto Gaitán, representando al Gobierno, ha señalado que en los últimos años se han aprobado más de 5 bolsas de trabajo, de acuerdo con los sindicatos en la mesa de negociación, y que se siguen empleando. Estamos estructurando o intentando estructurar la Administración de la ciudad pues en las dimensiones mejor posible, y se está negociando con los sindicatos pues todas estas situaciones que creemos que debemos paliar cuanto antes. Finalmente, MDC ha aceptado una modificación propuesta por el Gobierno de cara a las ofertas de empleo de 2018, 2019 y 2020, generando bolsas de empleo actualizadas, adaptadas a las necesidades de la ciudad y de las ocupaciones más demandadas, y la propuesta ha sido aprobada de esta manera por unanimidad. Por parte del Partido Socialista se ha presentado y ha logrado también, con el apoyo del Partido Popular, que se apruebe una propuesta para que se adecúen en futuras bolsas de trabajo y de ofertas de empleo público de cualquier índole las titulaciones académicas a las competencias a desarrollar. Y el Pleno de la Asamblea no reprobará la política del Ministerio de Educación, tal y como proponía Caballas, que considera que la situación ha empeorado por niveles inferiores incluso a los del Gobierno del PP. La propuesta ha sido rechazada por los votos de socialistas y populares contra los del resto de grupos. Caballas ha elevado a pleno una reprobación de las políticas educativas del Ministerio con respecto a Ceuta, una situación que ya lleva viviendo la ciudad y que han denunciado sindicatos recientemente, como por ejemplo con los incumplimientos de los compromisos de la reducción de la jornada lectiva. Las políticas que se han llevado a cabo por parte del Gobierno socialista dejan mucho que desear en materia educativa. Estamos, repito, peor que cuando estaba el Gobierno del Partido Popular. Y esto ya no es que lo diga yo, esto es que viene siendo denunciado sistemáticamente, no solamente por los sindicatos, sino por todos los elementos que conforman la comunidad educativa. Padres, alumnos, profesores. Una situación que describe Caballas de fracaso escolar, aulas masificadas con ratios de alumnos por aula por encima de los márgenes legales, que se vive desde el Gobierno del Partido Popular y que ha empeorado a juicio de los localistas desde el comienzo del curso. Tampoco hay que exagerar. No son las mejores condiciones las que presenta nuestra ciudad en el ámbito educativo. Esto es un problema estructural en nuestra ciudad, pero sí que se están haciendo cosas dentro de la gestión, dentro de lo que es el ámbito de las responsabilidades que asume el Gobierno socialista en el aspecto educativo.
pero que para Manuel Hernández considera un panorama exagerado. Ha señalado que el PSOE está trabajando en diferentes aspectos de un problema que considera estructural, tachando de demagógico el discurso del portavoz de Caballas. Es verdad que nos hemos quedado en un limbo, no tenemos competencias en educación, la administración periférica, bueno, pues ha estado ahí un poco perdida con la crisis y no ha hecho mucho hincapié en ponernos a la misma altura que el resto de los territorios de España. Nuestros diputados en Madrid de los distintos gobiernos, pues bueno, se habrán enmarañado en otras cuestiones que les han parecido más importantes y no han hecho gran cosa. Y es verdad que en construcciones escolares, en ratio, en atención a la diversidad, nos hemos quedado muy, muy atrás. Que es verdad que a lo mejor este gobierno socialista ha intentado ahí a ver cómo tal. Bueno, hay en cosas como en el Brul que no lo ha hecho bien, porque ha enfangado la situación intentando hacer un macrocentro que ya veremos si ni siquiera va a haber dinero. El socialista ha desmentido que las aulas estén por encima de los ratios legales o que las plantillas de los centros no hayan aumentado. Por su parte, Vox ha señalado que aunque el PSOE lo ha intentado, no lo ha hecho muy bien en algunos ámbitos, dejando muchos temas en una situación desbordante, quedando Ceuta muy atrás del resto de territorios españoles. Entendemos que ni el PSOE ahora ni el PP cuando estuvo al frente no supieron defender correctamente los intereses de Ceuta en materia educativa. Como sabemos, la educación, así como la sanidad, está en manos del Gobierno central. Será casualidad, pero resulta que en estas dos competencias estamos en los niveles más bajos de España y de la Unión Europea. Quiere esto decir que los dos partidos nacionales, PP y PSOE, que han tenido hasta ahora responsabilidades en el Gobierno central, se les ha llenado la boca con el compromiso para con Ceuta, pero casualmente, una vez se montan en el ferry o el helicóptero, todo se desvanece, quedando, como digo, esos compromisos en sacos rotos. El MDC ha señalado que donde las competencias están en manos del Gobierno central, las carencias se hacen evidentes. Han pedido que la propuesta se cambie para exigir al Ministerio un plan estructural de educación en Ceuta. El Partido Popular, aludiendo a la responsabilidad institucional, ha señalado su oposición a reprobaciones con fines electoralistas. Sus votos, junto con los del Grupo Socialista, han tumbado la propuesta no sin una discusión de por medio. Los partidos políticos avanzan en su preparación de cara a la campaña electoral. Es el caso del Partido Popular, que decidía este martes en su ejecutiva que el nuevo coordinador de campaña será David Hernández en sustitución de Carlos Rontomé. Hacemos ahora un pequeño repaso de en qué momento se encuentra cada partido de cara a esta cita. Los plazos de cara a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre comenzaban a correr este martes y los partidos continúan preparándose para una nueva contienda electoral en la que en Ceuta están en juego un diputado en el Congreso y 2 senadores. 3 parlamentarios con los que se hacía el PSOE el pasado 28 de abril y que, según las fuentes consultadas por Ceuta Televisión, es intención de Ferraz que vuelvan a repetir como cabezas de cartel de la candidatura socialista. Todo ello a pesar de que el secretario general de los socialistas ceutíes, Manuel Hernández, sembrara las dudas sobre esta posibilidad hace apenas una semana. En el otro gran partido, el PP, derrotado el pasado 28 de abril tras casi 30 años de hegemonía, se encuentran trabajando ya de cara a la puesta en marcha de la candidatura. De hecho, este martes por la tarde se reunía su ejecutiva y se sentaban ya algunas bases, como la sustitución del coordinador de campaña, que pasa de ser Carlos Rontomé, ahora entregado a las labores de gobierno, a ser David Hernández, quien se ha encargado de coordinar las relaciones con la prensa durante los últimos años. En Vox, entre tanto, se encuentran a la espera de recibir las pertinentes instrucciones de cara a estos comicios por parte del Comité Ejecutivo Nacional. No será hasta que eso suceda que se produzcan los primeros encuentros en Ceuta y se determine si se repite o no la candidatura del pasado mes de abril. Ciudadanos, por su parte, reunía a su ejecutiva la pasada semana y determinaba que volverá a presentarse a estos nuevos comicios. Para este miércoles está prevista una nueva reunión informal para comenzar a abordar la cuestión de las candidaturas. Quienes aún no han decidido sobre su futuro son los 2 partidos localistas que en las pasadas elecciones daban su apoyo al PSOE. En el caso de Caballas han explicado a Ceuta Televisión que se reunirán a finales de esta semana para analizar las posibilidades que hay de cara a esta nueva contienda electoral. Una gestión de toma de decisiones, la de todos los partidos, que no puede prolongarse en el tiempo, ya que las candidaturas o coaliciones deben estar presentadas ante la Junta Electoral de Zona entre el 2 y el 7 de octubre, es decir, en un plazo máximo de 2 semanas.
Y cambiamos de asunto porque los trabajadores de la empresa Dulcinea, encargada del servicio de catering en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, han decidido este miércoles desconvocar la huelga prevista desde mañana por el impago de las nóminas a 17 de ellos. Lo han hecho después de haber tenido conocimiento de que se han iniciado los trámites para rescindir el contrato con la empresa. Los trabajadores de la empresa Dulcinea Nutrición, que presta el servicio de catering en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, han decidido este miércoles desconvocar la huelga prevista desde mañana ante el impago de las nóminas a 17 de ellos. Los mismos no percibían su salario correspondiente el pasado mes de agosto, mientras que 11 de sus compañeros sí lo hacían. Una situación que se ha venido repitiendo durante los últimos meses y a la que hay que sumar el desabastecimiento de los productos necesarios para prestar su labor de alimentación en una infraestructura básica como es el CETI. Los trabajadores, sin embargo, sí que mantienen activa su concentración frente a las puertas de la delegación del Gobierno, prevista para mañana de 12 del mediodía a 1 de la tarde, volviendo a reivindicar una solución a su situación que parece estar hoy un poco más cerca. Y es que, a pesar de que fuentes oficiales aún no lo confirman, ya se han iniciado los trámites para rescindir el contrato con esta empresa que tantos quebraderos de cabeza ha generado la Administración en los últimos meses. Una rescisión del contrato que, tal y como han explicado los trabajadores, era su principal objetivo y que, una vez iniciados los trámites, no tiene vuelta atrás. Pese a ello, han explicado, son conscientes de que esta solución no se producirá de la noche a la mañana, pero han mostrado su satisfacción por el hecho de que ya esté en camino. Los problemas de Dulcinea Nutrición no se producen solo en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de la ciudad. La misma empresa mantiene situaciones similares de desabastecimiento e impago a sus trabajadores en cuarteles de la zona de Cádiz y Málaga, así como en el servicio de restauración de la Moncloa. El Boletín Oficial del Estado publica en su edición de este miércoles la adjudicación de unas obras de reparación y refuerzo estructural y sustitución de la fachada de bandejas metálicas de la sede de las direcciones provinciales del Instituto y la Tesorería de la Seguridad Social. Las obras han sido adjudicadas a la Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas por un importe cercano a los 400.000 euros. El Boletín Oficial del Estado publica en su edición de este miércoles la adjudicación a la Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas y a Construcciones, Pintura y Mantenimiento de unas obras de reforma en el edificio de la Seguridad Social. Dichas obras tendrán un importe de 393.782,35 euros. Concretamente, según el BOE, se trata de la reparación y refuerzo estructural y sustitución de la fachada de bandejas metálicas del edificio. El motivo es que algunas de las planchas metálicas del exterior del inmueble han sido arrancadas por el fuerte viento en algunos de los últimos temporales vividos por la ciudad. También se han detectado como consecuencia de estos temporales filtraciones de agua en el edificio. Este fue inaugurado el 29 de abril de 2010 por Octavio Granado, entonces como ahora secretario de Estado de la Seguridad Social. El diseño corrió a cargo del estudio Cage de Madrid. Y los primeros trabajadores del plan de empleo serán destinados a atender a los alumnos con trastorno del espectro autista y se incorporarán a principios de noviembre. Eso es lo que ha comunicado la Dirección Provincial del Ministerio de Educación a un grupo de padres de la Asociación Autismo Ceuta con los que se ha reunido en la mañana de este miércoles. Ambos interlocutores, además, coinciden en la necesidad de que la integración sea la norma y que la atención a estos menores no sea exclusiva a través de aulas TEA. No es la solución definitiva, pero los primeros trabajadores del plan de empleo serán los destinados a la atención específica a los alumnos con trastorno de espectro autista. Es lo que les ha comunicado la Dirección Provincial del Ministerio de Educación a un grupo de padres de la Asociación Autismo Ceuta en una reunión que ha tenido lugar en la mañana de este miércoles, tal y como explicaba una de las madres, Jadilla Absalán. Como un máximo a principios de noviembre serían cuando la primero personal que trabajara en plan de empleo serían para estos niños, en un principio. Otro de los progenitores, Roger Rubatino, sale con sensaciones positivas del encuentro. Entienden que en el momento político los presupuestos generales del Estado vigentes son los últimos aprobados por el gobierno de Rajoy una semana antes de la moción de censura que hizo presidenta Pedro Sánchez y el parón administrativo en el que se encuentra el país con motivo de la nueva convocatoria de elecciones generales. Sin embargo, se les ha explicado que la Dirección Provincial solicitó el 18 de noviembre del pasado año por escrito la creación de plazas estructurales para atender al alumnado con necesidades especiales, petición que ha sido reiterada en varias ocasiones. La reunión empezó comentando de que ya tenemos 10 meses desde el 2018, noviembre del 2018, que se solicitó a lo que es el centro, o sea, Madrid,
que se diera respuesta a esos cuidadores que son los que más las familias están demandando en los centros ordinarios donde están nuestros niños. Y también se nos estuvo diciendo cuáles eran las limitaciones en esas gestiones. Creemos que estamos al principio de una gran montaña, en el sentido de que nos queda mucho por recorrer, mucho por aprender unos de otros. Otro de los debates en torno al asunto es el modelo de enseñanza, si a través exclusivamente de aulas TEA o integrando a los niños con el resto de menores que no tengan necesidades específicas. En la segunda opción coinciden tanto ministerio como padres. Del tema de la integración, inclusión y normalización que están recogidas en la ley del 2010, que es la que nos da el marco legal, lo que establece es que el Ministerio va a luchar por la integración y la inclusión de los niños que tienen necesidades especiales. Hay centros específicos como San Antonio. Hay modelos educativos que apoyan de que en algún caso especial hayan aulas en donde a esos niños se les saque de manera puntual para reforzar un contenido y luego otra vez retornen a un entorno ordinario. Tanto Acelán como Rubatino han insistido en que si la confianza entre un profesor y un alumno siempre es fundamental, esa necesidad de complicidad es aún mayor cuando hablamos de chavales con espectro autista. Deberían de ser sobre todo permanentes. Para estos niños, la situación en la que se encuentran, no les gustan la rutina en lo suyo. No les gusta que cambien de rutina ni cambien de persona cada 2 por 3. Eso sería traerle otra personal cada 2 por 3, cambiárselo, sería marcha atrás para ellos. Por mucho que trabajen en otros lugares, pero si en el colegio están cambiándole el personal, eso sería un fastidio para ellos. Por último, la próxima semana habrá una reunión con la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, por parte de este colectivo de padres que también quiere reunirse con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y tiene intención de mantener encuentros con todos los grupos parlamentarios representados en la Asamblea para dar mayor visibilidad a sus demandas. Ceuta Gana cuentan ambos 7 casos nuevos de autismo a cada curso escolar, por lo que entienden que no es posible dar una cifra exacta del número de profesores que harían falta. Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este jueves. Cielos poco nubosos o despejados con algún intervalo de nubes bajas y brumas en las últimas horas de la jornada, sin descartar algo de niebla. Las temperaturas bajan, pero no mucho, mínima de 20 grados, máxima de 25. El viento soplará de poniente en las primeras horas del día, rolando a lo largo de la mañana a levante flojo. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 328 328. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.